Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos están viendo. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante importante, como lo es el manejo del paciente séptico, en relación a lo que sería el 13 de septiembre, que es el Día Mundial de la Sepsis. Mi nombre es el Dr. Osama Basasaki, soy residente de cuarto año del posgrado de Cirugía General ULA Mérida, Venezuela. ¿Por qué el estudio de la sepsis es tan importante? Aquí podemos observar esta infografía de la Alianza Mundial contra la Sepsis, donde se muestra que aproximadamente 47 a 50 millones de personas al año desarrollan sepsis, que por lo menos 11 millones de personas mueren y que ocurre una muerte cada 2.8 segundos. Sabemos que los sobrevivientes pueden presentar secuelas de por vida y que una de cada 5 muertes en el mundo está relacionada a sepsis. ¿Pero qué es sepsis? En el tercer consenso internacional para las definiciones de sepsis y shock séptico denominado sepsis 3, se definió como la disfunción orgánica potencialmente mortal ocasionada por la respuesta desproporcionada a una infección. Pero para llegar a esta definición se requirieron múltiples avances y tropiezos, que es importante conocerlos para entender la evolución del manejo y diagnóstico de la sepsis. En 1991 comenzó todo. Se estableció un consenso entre el Colegio Americano de Médicos de Tórax y la Sociedad de Cuidados Críticos en Medicina. Este consenso se denominó Sepsis 1. Esto fue el inicio de todo. Aquí se establecieron 4 diagnósticos principales, que en orden de evolución son síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, o SIRS, que se define como la aparición de dos o más de los siguientes criterios: disminución o aumento de la temperatura corporal, aumento de la frecuencia cardíaca por encima de 90 latidos por minuto, aumento de la frecuencia respiratoria por encima de 20 respiraciones por minuto y alteración en la cuenta blanca, dada por leucopenia o leucocitosis. Ya sabiendo qué es el SIRS, podemos seguir a lo que se definió como sepsis, que se estableció como un SIRS, es decir, un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, más una infección sospechosa o documentada. Si este cuadro se complicaba, tendríamos la sepsis grave, la cual es la progresión de la sepsis a disfunción orgánica, hipoperfusión tisular o hipotensión. Y por último, el shock séptico, la última etapa de la sepsis, entendiéndose como hipotensión y disfunción orgánica que persiste a pesar de la resucitación hídrica, por lo que requiere vasoactivos. En 2001 se realizó un consenso aún mayor, involucrando a Europa y Estados Unidos, denominado Sepsis 2, donde aumentaron los criterios para el diagnóstico de sepsis, incluyendo nuevos parámetros clínicos y paraclínicos. Entonces tenemos que sepsis sería un cuadro de infección sospechosa o documentada más dos de los siguientes ítems. Incluyen un ítem de variables generales, donde incluyen la temperatura corporal, ya sea por elevación o disminución, la alteración de la frecuencia cardíaca, alteración de la frecuencia respiratoria y alteración del estado mental, entre otros. En las variables inflamatorias, como alteraciones de la cuenta blanca, ya sea en cantidad o en forma, e incluyen la proteína C reactiva. Variables hemodinámicas, dadas por alteración de la tensión arterial sistólica, de la saturación de oxígeno o de gasto cardíaco. Múltiples variables de disfunción orgánica, como hipoxemia arterial, oliguria aguda, incremento de la creatinina, alteración de coagulación, y variables de perfusión, de alteración de perfusión de los tejidos, como el aumento del lactato o la disminución del llenado capilar. En este consenso del 2001, en sepsis 2, las definiciones de sepsis grave y de shock séptico se mantuvieron igual, pero ocurrió algo importante: se definió lo que es la hipotensión. Ellos la definieron como una presión arterial sistólica por debajo de 90 milímetros de mercurio, o en niños, dos desviaciones estándar por debajo de lo normal para su edad, una tensión arterial media de 60 o una reducción de la presión arterial sistólica de 40 milímetros de mercurio por debajo de la basal del paciente, a pesar de una reanimación con volumen adecuado en ausencia de otras causas de hipotensión. Aunque en 2002 apareció la campaña mundial de sobreviviendo a la sepsis, no fue hasta 2004 que se aplicaron nuevos criterios de diagnóstico de sepsis. Podemos ver que igual el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica se mantiene igual, el de sepsis se mantiene igual, pero en sepsis grave se incorpora un nuevo parámetro, es decir, el lactato sérico, ya que se demostró que tenía alta correlación con la mortalidad del paciente séptico. Por lo que no hubo modificación de las definiciones, pero en sepsis grave se agregó este criterio, de tener un lactato sérico mayor a 2 mmol, y en el shock séptico se mantuvo la misma definición o un lactato sérico de por lo menos 4 mmol.
En el 2016 se lleva a cabo el tercer Consenso Internacional para las definiciones de sepsis y shock séptico, denominado Sepsis 3. Este consenso fue bastante innovador, ya que eliminan la definición de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica en vista de que vieron que eso conllevaba a un sobrediagnóstico de casos de sepsis. A su vez, acuñaron el término que vimos en un inicio de la sepsis como la disfunción orgánica potencialmente mortal ocasionada por la respuesta desproporcionada a una infección. Definieron una infección como la invasión de un tejido, usualmente estéril, por organismos, resultando en una patología infecciosa. Y también lo que era una disfunción orgánica, que es el incremento en dos o más puntos en el score SOFA, un score que vamos a ver más adelante. Es importante diferenciar disfunción orgánica de insuficiencia o falla multiorgánica. La disfunción orgánica es solo la alteración de función de un órgano, mientras que la falla multiorgánica es la presencia de alteraciones en la función de dos o más órganos en un paciente enfermo, que requiere de intervención clínica para mantener la homeostasis. También se modificó la definición de shock séptico, definiéndose en este nuevo consenso como anormalidades metabólicas, celulares y circulatorias en pacientes sépticos, presentando hipotensión refractaria a fluidos, requiriendo terapia vasoactiva con hipoperfusión tisular asociada, es decir, que tenga un lactato mayor a 2 milimol litro o, en otras nomenclaturas, mayor a 18 miligramos decilitros. También se eliminó la definición de sepsis grave o severa. Solo se mantiene la definición de sepsis y de shock séptico. En esta infografía de la Alianza Mundial contra la Sepsis vemos las causas más comunes de sepsis, como la neumonía, ya sea comunitaria o nosocomial, las infecciones del tracto urinario e infecciones abdominales, ya sean médicas o quirúrgicas, como las principales infecciones que pueden conllevar a la sepsis. Sabemos que la sepsis la puede provocar casi cualquier microorganismo, pero los principales son Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Klebsiella sp, Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa, pero también se puede producir por virus, como lo vemos actualmente por virus como el SARS-CoV-2. Es importante saber que no todas las personas tienen predisposición para desarrollar sepsis. Solo una parte de la población mundial tiene una aparente predisposición genética a este cuadro tan aparatoso. Esta otra infografía de la Alianza Global contra la Sepsis nos muestra una mnemotecnia utilizando la palabra sepsis para mostrar cuáles síntomas pueden indicar que una persona tiene esta patología. Pero esto no es tan sencillo, y en la siguiente diapositiva veremos por qué. En esta diapositiva necesito que presten mucha atención para que llevemos juntos la secuencia de eventos que ocurren en la fisiopatología de la sepsis. Tenemos al microorganismo y o sus componentes, ya sean endo o exotoxinas. Este microorganismo puede realizar una afectación local, es decir, en un sitio específico, pudiendo generar un absceso que, si es en piel, se va a manifestar como edema, eritema, calor local y dolor, aunque puede generar abscesos localizados en otros órganos. Pero cuando ya la afectación es generalizada, todo cambia. Para hacerlo de forma esquemática, vamos a dividir el daño en el cuerpo ocasionado por el microorganismo en 4 cascadas, que están ocurriendo en simultáneo. Por este lado, tenemos la activación del factor 12 de la coagulación, o factor Hageman. La activación de este factor va a conducir a un estado procoagulante, por aumento del TF, o factor tisular, de la trombina, del factor von Willebrand y de la proteína TAP1. A su vez, esta activación del factor 12 disminuirá la cantidad del inhibidor de la vía del factor tisular, o TFPI, la trombomodulina y la proteína C. Al mismo tiempo se va a activar el complemento, tanto por el factor 12 como por el germen que está afectando al organismo. Esta activación del complemento se lleva a cabo pasando de proteína C3 a C3 activada. Este último se puede activar por 3 vías: la alterna, debido al microorganismo, la clásica por los anticuerpos generados y la vía de la lectina. Tanto el complemento como el microorganismo o sus componentes van a ocasionar activación y daño endotelial. Y recordando la tríada de Virchow, esto va a contribuir con el estado procoagulante, aumentando la actividad antifibrinolítica con el inhibidor del activador de plasminógeno 1 o PAI-1. Este daño endotelial a su vez aumenta la producción de moléculas proinflamatorias, como lo son la interleuquina 6, interleuquina 8, óxido nítrico, factor activador de plaquetas, prostaglandina y especies reactivas de oxígeno. Y por último lado, o en la parte final de la cascada, del otro lado, tenemos la activación de leucocitos, lo cual inicialmente producirán citoquinas proinflamatorias como interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral o TNF, y más tardíamente interferón gamma, interleuquina 12, interleuquina 23 y proteína de alta movilidad 1.
Esta activación de moléculas proinflamatorias va a tener tres efectos. En una parte, va a estimular la producción de las moléculas ya nombradas. A nivel sistémico, van a generar efectos importantes, como aumento de la frecuencia cardíaca, la cual es importante resaltar que en personas muy jóvenes o muy ancianas puede que no se manifieste francamente. Aparición de fiebre y de caquexia, gracias principalmente al factor de necrosis tumoral, que también se llama caquexina, e inhibe el centro del apetito, por lo que contribuye al estado de astenia del paciente. También se van a elevar los reactantes de fase aguda, representados en paraclínicos como elevación de la velocidad de sedimentación globular y la proteína C reactiva. Va a haber una descarga de la glándula suprarrenal, aumentando inicialmente los glucocorticoides y las catecolaminas, y va a aparecer resistencia periférica a la insulina, pudiendo observarse como hiperglicemias en el paciente. En esta última instancia, estas moléculas proinflamatorias van a conllevar que eventualmente se produzcan acciones moduladoras, como el aumento de la interleuquina 10, el TGF-beta y la apoptosis de células blancas. Todo esto en conjunto con la liberación de glucocorticoides va a llevar a un estado de inmunosupresión, que como sabemos no va a ser suficiente para detener la respuesta desproporcionada. Siguiendo con la cascada de eventos, vemos cómo el estado procoagulante, generado previamente sumado a la acción antifibrinolítica, va a conllevar una coagulación intravascular diseminada, o CID, que se va a manifestar como consumo de plaquetas y factores de coagulación, representado en paraclínica como prolongación de tiempos de coagulación, disminución del fibrinógeno y de la cantidad de plaquetas. Esto va a progresar a dos entidades diferentes. Por un lado, a hemorragias, sobre todo microhemorragias por ausencia de los factores de coagulación, y por otro lado, a isquemia tisular. Esto debido a la creación de microtrombos que van a generar obstrucción de pequeños vasos, contribuyendo así a la isquemia tisular. Por el otro lado, tenemos que las moléculas proinflamatorias van a inducir vasodilatación y con esto aumenta la permeabilidad capilar. Esto va a repercutir de forma sistémica, como disminución de la perfusión tisular, alteración del flujo, alteración de la tensión arterial, por lo que viendo este esquema podemos inferir que la alteración de la frecuencia cardíaca ocurrirá primero y luego la alteración de la tensión arterial. También va a disminuir el oxígeno en los tejidos, generando daño importante en esto, y como respuesta del cuerpo se redistribuirá el flujo a los órganos principales. Estos cambios van a generar efectos dañinos, como aparición de LSDRA o síndrome de distrés respiratorio agudo, desequilibrio hidroelectrolítico, desequilibrio de ácido-base, alteración y daño renal por hipoperfusión y alteración hepática, por múltiples mecanismos, especialmente por la cantidad tan importante de moléculas proinflamatorias circulantes. Todo esto se va a representar en la paraclínica como aumento del lactato, que sabemos que es un producto de la glucólisis anaeróbica, pero como se menciona en múltiples referencias, tiene un efecto inflamatorio y pronóstico importante, y quizás algunas otras funciones que aún no conocemos. El daño renal se va a manifestar como aumento de la urea y creatinina, el daño hepático como aumento de la bilirrubina total, y el SDRA como disminución de la PaFiO2, que es la relación entre la presión parcial de oxígeno en sangre arterial sobre la fracción inspirada de oxígeno, que nos infiere sobre el deterioro respiratorio del paciente. Siguiendo con esta parte, la isquemia tisular, sumada al consumo de los glucocorticoides y catecolaminas, va a producir agotamiento de las mismas, y que el daño suprarrenal progrese en insuficiencia suprarrenal. Esta insuficiencia suprarrenal, sumada al consumo de los glucocorticoides y catecolaminas, sumada también a la isquemia tisular en otros órganos, al daño orgánico que está ocurriendo en pulmones, riñones e hígado, a las microhemorragias que se están manifestando, más los efectos sistémicos ya mencionados, todo esto en conjunto conllevará a la insuficiencia multiorgánica. Ya que entendemos la fisiopatología, podemos entender la escala SOFA, o Sepsis Related Organ Failure Assessment, la cual es una escala que nos permite evaluar la disfunción orgánica relacionada a sepsis. Esta escala evalúa el daño respiratorio, la alteración de la coagulación, la afectación hepática, la disminución de la tensión arterial, la alteración de la escala de Glasgow, que es importante entender que si el paciente tiene alguna otra alteración de la conciencia, pero sigue con Glasgow 15, entonces tendrá 0 puntos en este ítem,
Y por último, afectación renal, manifestado por el aumento de la creatinina y como vemos, dependiendo del daño en cada órgano se asignará un punto y eso nos dará el score final. Este score no solo nos sirve como diagnóstico para sepsis, sino como predictor de mortalidad. Como podemos ver, el puntaje en el score SOFA se relaciona directamente con la mortalidad, por lo que al determinar este puntaje podemos saber dónde estamos con relación a nuestro paciente y a qué nos enfrentamos. No solo sirve para pronóstico de mortalidad inmediata, sino que dependiendo de la tendencia del score en las primeras 48 horas, se va a modificar el porcentaje de mortalidad. Pero para la evaluación correcta del score SOFA se necesitan múltiples parámetros, que muchas veces no están disponibles de inmediato, por lo que se desarrolló el score Quick SOFA o QSOFA, que tiene la ventaja que sus elementos están disponibles solo con el examen clínico, como lo son la tensión arterial sistólica menor o igual a 100 milímetros de mercurio, la escala de Glasgow que esté menor o igual a 13 y la frecuencia respiratoria mayor o igual a 22. Con un valor predictivo similar al SOFA, este score nos permitirá diagnosticar la sepsis si tenemos dos o más criterios y también nos sirve como predictor de mortalidad como el SOFA, con una validez predictiva muy similar. Bien, llegamos a este punto. Tenemos nuestro paciente séptico y logramos hacer el diagnóstico de sepsis utilizando nuestros conocimientos clínicos y el score SOFA o Quick SOFA. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Como se mencionó anteriormente, la reunión o el consenso Sepsis 3 se llevó a cabo en el 2016. En esta se habló de un paquete de tareas a realizar en el paciente séptico en el contexto de las primeras 3 horas, pero esto se modificó en el 2018 al paquete de tareas de la primera hora. El paquete de tareas para la resucitación inicial en sepsis o shock séptico, que hay que iniciar inmediatamente y que son parte actual de la campaña de sobreviviendo a la sepsis. Por lo que tenemos nuestro paciente para realizar la resucitación inicial. Tenemos la hora cero o hora de presentación, que no es la hora que nos refiere el paciente o el familiar que inició la sintomatología. No, es la hora exacta en la que se diagnostica la sepsis o el shock séptico. Ese es nuestro punto de partida. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Medir el nivel de lactato. Si el paciente ya tiene un laboratorio de lactato, hay que solicitar otro si ésta estaba elevada, es decir, si estaba mayor de 2 milimolitros o mayor de 18 miligramos decilitro. ¿Por qué el nivel de lactato? Como lo vimos en la fisiopatología, un aumento en el lactato durante la sepsis puede deberse a hipoxia tisular, glucólisis acelerada de un estado hiperadrenérgico por medicamentos como epinefrina o agonistas beta 2 o insuficiencia hepática. Aunque el lactato no es un indicativo directo de la hipoperfusión tisular, es fundamental para evaluar la hipoperfusión de órganos diana. La medición del nivel de lactato es una forma objetiva de evaluar la respuesta de reanimación, mucho mejor que otros marcadores clínicos. Por lo que la reanimación guiada por lactato puede disminuir significativamente la alta tasa de mortalidad asociada con niveles elevados de lactato, mayor a 4 milimol o mayor a 36 miligramos decilitro. Ya concluimos con el paso 1, que era la medición del nivel de lactato. Ahora en el paso 2, que es obtener un hemocultivo antes de iniciar los antibióticos, pero sin que el hemocultivo retrase el inicio de los antibióticos. Con relación a los hemocultivos, las últimas guías recomiendan obtener al menos 2 hemocultivos antes de la administración de antibióticos, pero como lo dije previamente, sin que esto retrase el inicio de los antibióticos. Obtener una muestra por venoclisis y el otro o otros obtenidos a través de cada exceso vascular que presente el paciente, a menos que estos dispositivos se hayan insertado hace menos de 48 horas. Hay que recordar que los hemocultivos son positivos en menos del 50% de los casos de sepsis y que un hemocultivo negativo no descarta la presencia de sepsis. Usualmente, junto con los hemocultivos se realizan otras pruebas. Hay que tomar 1 a 10 ml de líquido para un hemocultivo aeróbico, 1 a 10 ml de líquido para una botella de cultivo de sangre anaeróbica y se deben enviar 0.5 ml adicionales de líquido para tinción de Gram y si está indicado, es decir, si el paciente ha recibido una terapia antibiótica prolongada o está inmunosuprimido, solicitar cultivo de hongos. El punto 3 es la administración de antibióticos de amplio espectro. Antes de iniciar la antibiótico terapia, se tienen que tomar múltiples factores en cuenta. El sitio anatómico de la infección, con respecto al perfil del patógeno típico y a las propiedades de los antimicrobianos individuales para penetrar en ese sitio, los patógenos prevalentes dentro de la comunidad, el hospital e incluso en algún área específica del hospital, recordando que áreas, por menos como cuidados intensivos, pueden tener patógenos diferentes a los que tiene, por ejemplo, la emergencia obstétrica. Los patrones de resistencia de los patógenos prevalentes, la presencia de efectos inmunitarios específicos como los mencionados aquí,
y la edad y comorbilidades del paciente, incluidas enfermedades crónicas y disfunción orgánica crónica. Para entender bien los antibióticos de amplio espectro hay que entender otros términos, como lo son el de terapia empírica. Es la terapia inicial, que se empieza en ausencia de identificación definitiva de algún patógeno. Puede ser mono o en combinación, de amplio espectro o utilizando múltiples drogas. Su contraparte es la terapia dirigida o definitiva. Esta está dirigida a un patógeno en específico, usualmente posterior a identificación microbiológica. También puede ser como una empírica, puede ser en mono o en combinación de amplio espectro o múltiples drogas. Entonces, ¿qué es la terapia de amplio espectro? Se basa en el uso de uno o más agentes antimicrobianos con la intención específica de ampliar el rango de cobertura de los potenciales patógenos, usualmente como terapia empírica. El propósito de esta terapia es realizar una cobertura antibiótica adecuada con al menos un fármaco, cuando no existe la certeza sobre el posible patógeno, que es terapia con múltiples drogas. Esta terapia se utiliza para llevar a cabo, puede ser una terapia de amplio espectro, como por lo menos aumentar la cobertura, para realizar una terapia empírica, es decir, cuando el patógeno es desconocido, o para acelerar la eliminación de un patógeno, en la terapia combinada. Entonces, ¿qué es la terapia combinada? Es el uso de múltiples antibióticos, usualmente con mecanismos de acción distintos, con la intención específica de cubrir ciertos patógenos con más de un antibiótico, para acelerar la eliminación del patógeno más que para ampliar el espectro. Con relación a las terapias recomendadas para el manejo de la sepsis, tenemos múltiples literaturas, ya sea la de Johns Hopkins, ya sea la de la clínica de Cleveland, ya sea por lo menos esta que muestro aquí, que es la guía Sanford, donde muestran cuáles son las terapias empíricas para cada tipo de sepsis. Por lo menos estas tablas, no voy a entrar mucho en el tema, solo se las voy a dejar. Por lo menos esta tabla es para sepsis simple, adquirida en la comunidad. Esta tabla que vemos aquí es para sepsis severa o shock séptico. Hay que hacer la acotación de que aunque esta tabla sea del 2018, ellos siguen hablando de sepsis severa porque en múltiples instituciones se siguen manejando estos términos. Entonces, vemos esta tabla para sepsis severa o shock séptico adquirida en la comunidad y paciente inmunocompetente. Vemos la tabla para sepsis severa o shock séptico de un paciente con una patología asociada al cuidado médico o inmunocomprometido. Y por último, el resto de patologías para sepsis severa o shock séptico de una patología asociada a cuidados de salud o paciente inmunocomprometido. Ahora un punto bastante importante que está agarrando auge en los últimos años, el antibiotic timeout o tiempo fuera. Estos son una práctica fundamental en la administración de antibióticos, ya que proporciona una evaluación activa de una prescripción de antibiótico. Esto se realiza a las 48-72 horas después de la primera administración. Esto se realiza por un grupo de expertos, tanto el infectólogo del hospital como un farmacéutico clínico como el médico tratante del paciente, y toman en cuenta ciertos aspectos: los análisis de laboratorio, los resultados de la prueba de cultivo y sensibilidad, cómo está el paciente, cómo ha sido la respuesta a la terapia y cuáles son las necesidades de la instalación. ¿Qué van a determinar con esto? Esto es muy importante para la correcta utilización de antibióticos, ya que esta información recopilada permite varias cosas. Permite reevaluar la necesidad del antibiótico, tomando en cuenta que casi 10% de los casos que se diagnostican como shock séptico se termina comprobando que no había causa infecciosa del shock. A su vez, permite evaluar la duración del antibiótico, ya que la tendencia moderna es a disminuir los días de antibiótico-terapia, y se han observado bastantes beneficios. La selección del antibiótico, es decir, saber si estamos utilizando el antibiótico indicado, y el potencial de descalación de la terapia antibiótica. Seguimos con la administración de líquidos o lo que se denomina terapia de resucitación hídrica. Como vemos, ellos recomiendan en el paquete de la primera hora rápida administración de cristaloides de 30 ml kilo para la hipotensión, o si el lactato está mayor de 4 mmol litro. Las guías del 2018 recomiendan administrar un bolo de cristaloides de 30 cc kilo dentro de las 3 horas posteriores al diagnóstico de sepsis o shock séptico. Ellos prefieren soluciones como el Ringer lactato o el Plasma Light por encima de la solución 0,9%, por el riesgo de esta de producir acidosis hiperclorémica. Pero sin embargo, solo datos limitados apoyan los beneficios de esta recomendación, y la evidencia que existe actualmente sobre el daño ocasional al paciente por mantener un balance de líquidos positivo en el tiempo, cada vez este tipo de evidencia está aumentando. Uno de los estudios primordiales que ayudó en esto fue el denominado FEAST, realizado o publicado en el 2011, donde se evaluaron 3 grupos de niños africanos con infecciones severas. Un grupo de estos niños recibió bolos de solución 0,9%, otro del grupo de los niños recibió bolos de albúmina
y el último grupo no recibió bolos de solución ni de albúmina. El grupo que no recibió ni bolos de solución ni de albúmina fue el que tuvo la mejor sobrevida de los tres, o al menos la menor tasa de mortalidad, por lo que esto conllevó a que esto se fuese estudiando cada vez más. Más recientemente tenemos este artículo publicado en el 2020 denominado Resucitación hídrica en sepsis, la gran farsa de los 30 ml por kilo. En este artículo se demostró que una hidratación exagerada, no individualizada, solo conllevaba a daño cardíaco y alteraciones renales, por lo que sugieren que esto se tome en consideración y que no se realice como una receta de cocina, que se evalúe al paciente y sus comorbilidades y cómo responde a la administración de líquidos. Y por último presentamos este metaanálisis de este año, donde se evalúa la terapia de líquidos restringidos y la terapia libre. Aunque no hubo diferencias en mortalidad, se evidenció beneficios en las resucitaciones balanceadas, y es que en la actualidad casi ninguna administración de líquidos puede ser como una especie de receta de cocina. Tenemos el caso de la pancreatitis, que inicialmente se sugerían dosis gigantes de líquidos, pero ya sabemos que eso no es beneficioso, sino todo lo contrario. La resucitación hídrica tiene 4 etapas. La etapa inicial es la etapa de rescate. Durante los primeros minutos a horas se requieren bolos de líquido, un bolo de líquido de solución cristaloide de 1 a 2 litros, para revertir la hipoperfusión y el estado de choque. Esto no es lo que se debe ver a nuestro paciente. No deben verse un montón de bolsas de solución que estén empeorando o están empeorando el cuadro de nuestro paciente. Porque posteriormente viene la etapa de optimización. Durante esta segunda fase se deben sopesar los beneficios de administrar líquidos adicionales para mejorar el gasto cardíaco y la perfusión tisular frente a los posibles daños. Si aplicamos una terapia de líquidos muy restrictiva, vamos a incrementar el riesgo de hipovolemia, conllevando taquicardia, hipotensión, falla renal, choque y falla multiorgánica. Mientras que si somos muy liberales en la administración de fluidos, vamos a generar sobrecarga, condicionando edema periférico, hipertensión, falla respiratoria, mala cicatrización e inclusive edema intestinal. Por lo que debemos mantenernos en un punto medio, en la restitución óptima de fluidos. Posteriormente viene la fase 3, o de estabilización. Generalmente ocurre a las 24 a 48 horas después del inicio del shock séptico y se debe intentar lograr un balance de líquidos neto neutral o ligeramente negativo. Recuerden que un balance de líquidos positivo más bien es perjudicial. Y por último la fase de desescalada, que es la cuarta fase, una vez que ya está resuelto el cuadro de shock séptico y que se están recuperando ya los órganos afectados. Aquí se debe hacer una desescalada importante y agresiva de los líquidos. ¿Cómo medimos la respuesta a la resucitación hídrica? Midiendo el gasto cardíaco. Esto nos permite tener una impresión de cómo está el estado hemodinámico del paciente. Y tenemos dos formas de hacer esto. La medición estática, que no quiere realizar procedimientos extra, que se realiza mediante la medición de presión venosa central, utilizando un catéter venoso central. Y la medición dinámica, que sí requiere más equipo, ya sea como un catéter de Swan-Ganz para medir termodilución, un equipo de ecocardiografía o una medición utilizando un catéter arterial para medir análisis del contorno del pulso, siendo este último el método ideal para evaluar el gasto cardíaco en tiempo real. Aunque la medición estática es mucho más económica y accesible, se modifica por múltiples factores. Una presión positiva al final de la expiración o PIP elevada aumenta la presión pulmonar y por ende la PVC o presión venosa central. El aumento de la FiO2 o fracción inspirada de oxígeno aumenta la resistencia pulmonar y por ende la PVC. Y las frecuencias respiratorias aumentadas también altera la medición de PVC. Y también podemos recordar que el uso de vasoactivos también modifica la PVC. Mientras que en la medición dinámica no se modifica por lo general por factores externos, pero es bastante difícil interpretar los resultados. Se necesita alguien bastante experto en el tema para que se pueda evaluar de forma correcta el gasto cardíaco. ¿Y qué concluimos con esto? ¿O qué hemos visto con el paso del tiempo? Que la presión venosa central, la medida estática más utilizada para guiar la reanimación, es precisa en solo la mitad de los casos, porque como vimos se modifica por múltiples factores. Mientras que la medición dinámica se asocia con un menor riesgo de mortalidad, una estancia más corta en la UCI y una duración más corta en la ventilación mecánica. Dentro de las metas de la resucitación hídrica en las primeras 6 horas tenemos estos elementos y el valor normal o estándar esperado dentro de estas primeras 6 horas. El de presión venosa central, que se espera que sea entre 8 a 12 milímetros de mercurio, pero como bien sabemos, este factor o este tipo de medición se afecta por múltiples factores, por lo que esto no puede ser muy específico.
La tensión arterial media en pacientes normotensos que debemos llevarla a mayor o igual a 65 milímetros de mercurio. La tensión arterial media en hipertensos crónicos cambia, porque ya sabemos que tiene un estado generalizado crónico de hipertensión arterial o de aumento de la resistencia vascular periférica, por lo que la tensión arterial media en ellos debería ser entre 80 a 85 milímetros de mercurio. El gasto urinario, siendo esta una de las primordiales hoy en día, ya que este valor se puede modificar en minutos, por lo que si tenemos un buen gasto urinario estamos haciendo las cosas bien. Ojo, siempre y cuando se evalúe al paciente de forma integral. Y por último, el oxígeno central o saturación venosa mixta de oxígeno, que los valores van entre 65 y 70%. Ya tenemos 4 pasos y ya vamos con el último. Nuestro paciente no ha respondido a la terapia de resucitación con fluidos. Lo tenemos ya en áreas de cuidado intensivo, con su vía central y conectado a múltiples monitores. Es hora de iniciar vasoactivos. Con relación al uso de vasoactivos, el principal vasoactivo descrito para usar en shock séptico fue la norepinefrina, ya que tiene efectos agonistas importantes en los receptores alfa y produce una vasoconstricción arterial periférica, sin aumentar significativamente la frecuencia cardíaca o el gasto cardíaco. El rango de dosis de norepinefrina es de 5 a 20 microgramos minuto y no se basa en el peso del paciente. Si la norepinefrina no es suficiente, se agrega un segundo vasopresor. Cuando se agrega de forma más específica, cuando las dosis de norepinefrina exceden los 40 o 50 microgramos minuto. ¿Cuál va a ser ese segundo vasopresor? El recomendado por las guías de la campaña Sobreviviendo la sepsis como vasopresor de segunda línea es la epinefrina o adrenalina, ya que tiene una potente actividad alfa y beta adrenérgica, que aumenta la presión arterial media al aumentar el gasto cardíaco y el tono vasomotor. Y aquí podemos ver la dosis estándar. Como otros vasoactivos para su potencial uso en shock séptico, tenemos la vasopresina, ya que el shock séptico implica una deficiencia relativa a vasopresina. Se ha demostrado que dosis muy bajas de esta, de 0.01 a 0.05 unidades minuto, mejoran la presión arterial media. También tenemos la dopamina, que se desaconseja el uso de esta debido a su propensión a inducir taquiarritmia y a empeorar significativamente los resultados en este contexto. Hay que recordar que la dopamina tenía 3 efectos diferentes dependiendo de la dosis: el efecto dopa, el efecto beta y el efecto alfa. Se demostró que en shock séptico, por lo general no se puede usar dosis por inferiores a la alfa, es decir, se tiene que iniciar con alfa inmediatamente, ya que dosis dopa y dosis beta no son beneficiosas para el paciente. También como otro vasopresor tenemos la fenilefrina, que se está utilizando más recientemente. Su uso debe limitarse al shock séptico, complicado por taquiarritmia significativa o como complemento en el shock vasodilatador refractario, hasta que haya más evidencia de sus beneficios. Como otras moléculas tenemos en primer lugar la angiotensina 2, estudiada recientemente por su efecto para promover la vasoconstricción, por lo que podría ser un futuro medicamento para aumentar la tensión arterial. Y por último, los agentes inotrópicos, que pueden ser necesarios para pacientes con gasto cardíaco inadecuado, después de la reanimación con líquidos debido ya sea a una miocardiopatía inducida por sepsis o a un shock mixto. ¿Cuáles son los principales agentes inotrópicos que podemos utilizar? En este orden: levosimendan, dobutamina, que tiene la particularidad de que el paciente tiene que tener por lo menos una tensión arterial media de 65 milímetros de mercurio, y como última opción, la epinefrina. Ahora vamos a hablar de un punto un poco controversial. Los esteroides, ¿son beneficiosos o perjudiciales en el caso de sepsis? La evidencia no es concluyente de que la administración de corticosteroides en casos de sepsis o shock séptico, donde la reanimación con líquidos y los vasopresores hayan sido suficientes, no hay ningún tipo de evidencia que demuestre que los esteroides van a aportar otro beneficio, aunque se puede utilizar como terapia complementaria para pacientes que requieren más altas dosis de vasopresores. Hoy en día sabemos que sus efectos adversos son limitados y están dados por hipernatremia, hiperglicemia e hipertensión. Pero se ha evaluado el uso de esteroides en ciertos parámetros, como la menor duración del estado de shock, la duración del paciente con ventilador y la estadía en la UCI. Y todos estos estudios que se han realizado sugieren que los esteroides pueden tener un papel importante en el manejo del shock séptico refractario. Entiéndase el shock séptico refractario como aquel estado de choque donde se están utilizando dos vasoactivos en dosis máxima y aún así no se tiene una respuesta clínica adecuada. Entonces, ¿qué esteroide y qué dosis utilizaremos? Lo usual es utilizar hidrocortisona 200 mg por día por vía intravenosa como infusión continua. O, según artículos nuevos, donde demuestran que se puede utilizar 50 mg en bolo, es decir, cada 6 horas,
divididas durante al menos 3 días. Esto demostró un beneficio sumamente importante tanto para evitar la afectación de la glándula suprarrenal como alteraciones tanto renales como hepáticas. Listo, concluimos la primera hora y realizamos todo el paquete de tareas que había que hacer en la primera hora. Entonces surge esta pregunta ahora en nuestra cabeza: ¿qué hacer? Tenemos que evaluar otras terapias de apoyo inicial. En primer lugar, la prevención de infección. Realizar todos los procedimientos que vayamos a hacer en el paciente de la forma más aséptica posible. 2. Uso de hemoderivados. Solo se pueden utilizar una vez que se haya resuelto la hipoperfusión tisular. Y si vamos a transfundir concentrado globular, solo se puede realizar si la hemoglobina está menor a 7 gramos de decilitro. Las indicaciones para administrar plaquetas de forma profiláctica son 3. Si las plaquetas están menores a 50.000, con un sangrado activo o el paciente va próximamente a cirugía. Con plaquetas en menores a 20.000, con riesgo de sangrado, importante. Con las plaquetas menores a 10.000, en ausencia de sangrado aparente. En los últimos años se estudió la utilización de selenio en pacientes sépticos, a su vez como las inmunoglobulinas, no demostrando ningún beneficio en ninguno de los dos. Entre otras terapias de apoyo inicial tenemos la ventilación mecánica en un síndrome de distrés respiratorio agudo inducido por sepsis. El volumen tidal recomendado es 6 ml/kg, pero con relación al peso ideal. Que la cabecera esté de 30 a 45 grados, que se aplique un PIP y se modifique de forma gradual, y que no se sean indicaciones específicas, es decir, a menos que el paciente presente un broncoespasmo, no utilizar agonistas beta 2 en SDRA inducido por sepsis. Este es un factor muy importante porque, como vimos en la fisiopatología, puede haber resistencia periférica a la insulina con posterior elevación de glicemia, lo que se llama la hiperglicemia del paciente crítico. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? El control de glucosa vamos a hacerlo con 2 pruebas de glicemia consecutivas si estas muestran niveles por encima a 180 miligramos de decilitro. ¿Cómo lo vamos a explicar? Llega nuestro paciente, estamos en hora cero, lo tomamos entre todos los laboratorios que le tomamos el de glicemia y resulta mayor en 180 miligramos de decilitro. Vamos a esperar una hora, es decir, después que se inició la terapia de resucitación hídrica, y le volvemos a tomar la glicemia. Si le sale o si tiene un resultado mayor a 180 miligramos de decilitro, hay que iniciar insulina cristalina vía endovenosa y realizar el monitoreo de glucosa cada 1 a 2 horas hasta que los niveles de glucosa e insulina estén estables, y posteriormente evaluación cada 4 horas. Con relación al bicarbonato van a haber muchas disyuntivas porque no es simplemente no utilizar si el pH está mayor a 7.15, también se tiene que evaluar la cantidad de bicarbonato en sangre para evitar hacer una corrección exagerada y empeorar el cuadro que tenemos. Y sabemos bien que tenemos que utilizar solo después de calcular el déficit. Con relación al punto 8, la tromboprofilaxis. Hay que administrar heparina bajo peso molecular diario. Enoxaparina, por ejemplo, 40 miligramos subcutáneo orden día. Pero si el paciente tiene afectación renal o un clearance de creatinina menor a 30 mililitros minuto, hay que utilizar dalteparina u otra forma de heparina bajo peso molecular con un bajo nivel de metabolismo renal. Usar medias de compresión elástica o dispositivo de compresión intermitente. Y para la profilaxis de úlcera por estrés, se recomiendan dos, o los bloqueadores H2 o inhibidor de bomba protones, cada uno con sus múltiples beneficios y sus múltiples detractores. La última de las terapias de apoyo, pero no menos importante, es la nutrición. Actualmente siempre se intenta que el paciente tolere líquidos o alimentos por vía enteral o oral de la forma más rápida posible y evita la utilización de nutrición parenteral. Pero como vemos, este punto en particular es muy delicado, ya que se requiere o se sugieren las guías de alimentación en baja dosis, es decir, hasta 500 calorías día en la primera semana, avanzando solo a tolerancia, y todo esto para permitir que el cuerpo aguante. Si no se inicia la vía oral de forma temprana, las vellosidades se van a atrofiar, alterando así la absorción de nutrientes y otras moléculas, por lo que hay que mantenerlas en trabajo constante. En este punto ya estamos listos, ya cumplimos nuestro paquete de tareas de la primera hora y realizamos la terapia de apoyo adicional. Pero ¿qué debimos haber hecho aparte todo este tiempo? Dirigir nuestros estudios y manejo hacia el diagnóstico presuntivo, siempre dirigido de forma correcta. Es decir, si mi paciente inicialmente presentó dolor abdominal, yo no le voy a solicitar ultrasonido de cuello. Le indico los estudios relacionados con su enfermedad actual para realizar el diagnóstico definitivo y así realizar el tratamiento específico, que puede ser médico o quirúrgico. Actualmente se ha insistido bastante en que la resucitación inicial sea totalmente efectiva, para que el paciente se pueda llevar en las mejores condiciones al quirófano de requerirlo. Pero si el paciente persiste en shock séptico y la causa de la sepsis
tiene resolución quirúrgica, no se justifica esperar más de 12 horas, porque la mortalidad se incrementa de forma importante, por lo que ese paciente igual tendría que ir en la condición que esté, así se mantenga en shock séptico, y el anestesiólogo tomar el control y continuar la terapia de rescate dentro del quirófano. Aquí finalizamos. Les dejo este proverbio árabe que dice: los ojos no sirven de nada a una mente ciega. Y esto es importante que lo recuerden, porque si no tenemos la sepsis presente en nuestro pensamiento, nunca la vamos a diagnosticar. Si no sabemos que la frecuencia cardíaca no siempre se va a alterar en algunos pacientes, nunca la vamos a tomar un factor. Si no recordamos lo variadas de las manifestaciones fisiopatológicas y clínicas, se nos puede escapar este diagnóstico. Y si no diagnosticamos a tiempo, podemos sumar un paciente más cada 2.8 segundos. Muchas gracias por su atención, espero les haya sido de utilidad. Estaré pendiente para responder sus preguntas e inquietudes.